Javier Miguélez, yo lo que paga las facturas es que soy consultor y luego están el resto de temas, ¿no? Está lo de ARME, que es lo divertido, etcétera, etcétera. Me veréis mucho en LinkedIn, ahora se ha venido Luis Miguel y lo primero que me ha dicho, bueno, te conozco en LinkedIn. Bueno, pues en LinkedIn me vais a ver un montón, pero no vengo aquí a hablar de mí, sino que vengo a hablar de otra cosa. ARME, Asociación de Robótica Móvil Española, que nacida el año pasado en junio, actualmente 25 socios. Facturación total conjunta de más de 500 millones de euros, presencia significa proyectos en más de 50 países, para que os hagáis una idea, y hemos llevado a cabo e implantado la primera academia de robótica móvil a nivel mundial, además bueno, trabajando con diferentes marcas, y el primer hub de robótica móvil también multimarca junto con Telefónica a nivel mundial. Y para que os hagáis una idea, porque tenemos que comunicar, insisto, pongo dos proyectos que son muy llamativos y que estos son lo que se pueden contar, lo que no se pueden contar, pues bueno, eso es otra cosa, ¿no? El proyecto que veis arriba es en la Guyana francesa, en el puerto espacial de Kourou, de la Agencia Espacial Europea. Y pues el transporte de los cohetes desde la zona de ensamblaje a la zona de lanzamiento la hacen vehículos diseñados en España, fabricados en España, instalados por españoles. AGVs. Y lo que veis abajo es una solución muy de nicho también, de robótica móvil, que funciona actualmente en Rusia, en Francia, en Italia, en España, en Argentina y en Guatemala, diseñada, fabricada e instalada por españoles. Lo digo porque luego la gente me dice, sí, trabajáis en 50 países, pero ¿qué es lo que hacéis, no? Y esta es una frase de la semana pasada que me decían, de la semana pasada, no, de hace 2 semanas en París, que me decían, algo está pasando con la robótica móvil en España, ¿qué es lo que pasa exactamente? ¿A qué viene? ¿Por qué estáis tan presentes, no? Y entonces yo os voy a contar 2 casuísticas que le suceden a la robótica móvil y por las que España pues, es muy llamativa. A la primera yo lo llamo el paradigma de la columna. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que cuando tú haces un proyecto de robótica móvil, pues lo que pone en el papel y lo que luego te encuentras, pues por H o por B, pues no es exactamente igual. Hay veces que la diferencia es muy grande y hay veces que la diferencia es muy pequeña, pero nunca es igual. Nunca es igual. Y te tienes que adaptar. Entonces, bueno, lo de la columna es muy habitual. A ti el cliente te pasa el plano, vas allí, lo ves, etcétera, etcétera. Y cuando llegas a instalar el robot móvil le dices al cliente, oye, pero en el plano que me has pasado no viene la columna, no viene esta columna. Y el AGV, la MR tiene que pasar por ahí. ¿Cómo va a pasar si está esa columna? Pero en el plano no está. Entonces el cliente mira el plano y te dice, pues es verdad, la columna no está. Y entonces, pues otras culturas centroeuropeas, principalmente, vamos a decir, pero también de otros sitios, lo que hacen es el cliente, pues es que usted tiene que hacer algo con la columna porque yo tengo que pasar por ahí. El español no hace eso. El español le dice, pues tenemos 2 opciones. Puedes pasar por el lado izquierdo, puedes pasar por el lado derecho. ¿Vale? Y entonces, pues este vídeo es bastante ejemplificativo de todas esas cosas que no aparecen en el plano del cliente y a las que te tienes que adaptar. Entonces, por supuesto, este era un caso en el que en el plano no aparecían la mitad de los palés que están por ahí, ni aparecían tampoco que, bueno, esas bases rodantes que veis ahí se mueven. Entonces, te tienes que adaptar. Esto significa que tienes que ser muy flexible. Y si por algo nos caracterizamos en España es por la flexibilidad. Bien, este punto número 1. Y el segundo paradigma es el paradigma manual automático. Y voy a intentar explicarlo para que todos lo entendamos. La gente piensa que cuando tú automatizas eso es tan fácil como tú tienes, a ver cómo se apunta aquí, será. Tú tienes la carretilla manual y coges y la sustituyes por una automática. Manual, automático. Y que es así, es simple. Tú quitas la máquina manual, pones la automática y esto a funcionar. Bueno, pues siento deciros que esto no es así. Ejemplo rápido. Eso sería como decir que yo tengo, bueno, vosotros mismos en casa cogéis pues una fregona, una escoba y que quitas al tío y pones un robot antropomórfico y ya está automatizado. Pero vosotros no tenéis ningún robot antropomórfico en casa. No hay ninguno. ¿Qué es lo que vosotros tenéis? Tenéis otras cosas. Tenéis la rumba. Pero es que la rumba no lleva una fregona, ni utiliza una escoba. La rumba es un robot móvil que está diseñado para hacer un proceso, ¿vale? Pues de la misma manera, la tendencia que vais a ver
es que no se automatizan los procesos logísticos con carretillas o con vehículos tipo carretillas, sino que se automatizan con este tipo de vehículos. Lo que quiero decir son principalmente dos cosas. Uno, que un proceso que funciona de una manera manual no funciona de la misma manera en automático. Es decir, si tú pretendes automatizar la limpieza de tu casa con un robot antropomórfico, no lo vas a tener. Lo primero porque es muy caro y lo segundo porque no tiene sentido. Y en segundo lugar, por tanto, hay que cambiar el proceso. Y en segundo lugar, que si lo hicieras iba a ser mucho más caro, ¿vale? Este cambio de manera de pensar es muy difícil. Es muy difícil. A la gente le cuesta mucho entender que es que automatizar un proceso logístico no es cambiar una máquina manual por una automática. Hemos machacado con el tema de la integración, que somos integradores, que damos soluciones, que esto no se trata de coger y decir, no, quito la máquina manual, pongo la automática, que hay que integrar, que hay que conectarse. Al final de lo que estamos hablando es que esto es una solución, no es un hardware que lo pones y ya está, ya funciona. Entonces no existiría Keyland, ¿no? Que es a lo que se dedica. Bueno, pues estos dos paradigmas pues eso, nos llevan por un lado a la flexibilidad, como he dicho antes, y por otro lado a la adaptación. Tú tienes que adaptar tus procesos. De la mano de lo de la rumba que decíamos antes, probad a que la rumba funcione con todas las puertas de vuestra casa cerradas. Os va a limpiar una habitación. Con lo cual tú te tienes que adaptar, tienes que cambiar el proceso, tienes que abrir todas las puertas. O, por ejemplo, que dejáis todos los cables. Bueno, ya empieza a haber alguno que detecta cable, eso sí que es verdad. Pero, claro, no funciona. Pues esto es igual. Tú tienes que cambiar el proceso. El proceso en automático no funciona igual que en manual. Y, por supuesto, te tienes que adaptar porque es que hay cambios entre lo que es el papel y luego lo que es la realidad. El otro día me comentaban que inicialmente en Airbus había un paper que decía que en todos los equipos de trabajo tenía que haber un español. Porque cuando llegaba a una situación de bloqueo, un problema insalvable, el que le sacaba de esa situación era el español. Bueno, pues estos dos puntos son lo que nos lleva a que hoy en día en España pues instalemos en 50 países robótica móvil, ¿vale? La flexibilidad y la adaptación. Y lo segundo que estamos haciendo bien es que estamos empezando a comunicar. Estamos empezando a decir que el señor Eduardo es un tío, además de puta madre, pues que es una eminencia. Y empezamos a comunicar los proyectos que hacemos. Por hacer una analogía rápida, la pizza es conocida en todo el mundo, pero la tortilla de patata no. Y no será porque la tortilla de patata no esté buena. O sea, el problema no es ese. El problema no es que seamos buenos o no seamos, es que no lo contamos, ¿no? Entonces, el segundo punto que estamos haciendo bien es comunicar. Y la tercera cuestión, que se está desarrollando también mucho en España, son soluciones de nicho. Es decir, la robótica móvil pues, tiene una parte que es estándar, como la que podéis ver ahí, y luego hay otra serie de soluciones, como las dos que he puesto al inicio, que no son estándar, que tienes que hacer un vehículo ad hoc para la aplicación. Y en eso en España somos muy buenos. ¿Por qué? Porque nos volvemos a adaptar. Somos muy fáciles resolviendo una situación muy complicada. Y pues todo esto es lo que nos lleva a que empezamos a ser una referencia mundial en robótica móvil. Somos buenos, pero es que lo comunicamos y además trabajamos también en el nicho, en lo que se sale de lo habitual. Vale, ahora os he dejado planchados 2 conceptos y 15 minutos de presentación. Preguntas, comentarios. Alejandro, si no dices algo, yo... O sea, tú me has metido en esto, ¿eh? Eduardo, que no sé dónde estás, que es que me da la luz y... Eduardo, dinos algo. Te puedo pasar el micro yo si quieres, ¿eh? A ver, primero de todo yo me gustaría dejar claro que no le he pagado en nada a Javier, así que gracias por la introducción, pero ya me preocupa que me pase una factura luego. Pero bueno, ya que dices el tema de la capacidad de adaptación de los vehículos y de las integraciones españolas, en este futuro en el que estamos viendo cada vez más la integración de flotas heterogéneas en la cual tenemos dispositivos con diferentes capacidades, ¿cómo crees que pueden encajar estos AMRs de nicho trabajando con otros vehículos de más propósito general, todos juntos de una forma más o menos armonizada? ¿Que cómo pueden encajar? No sé, pero... De cualquier manera. Son discusiones que tenemos tú y yo de vez en cuando, pero o sea, el futuro pasa porque haya diferentes tipos de vehículos trabajando de manera conjunta. Bueno, vehículos o
Dentro de unos años igual tenemos drones, ¿no? Pero es inevitable que haya una confluencia ahí. Lo mismo que ha pasado con la robótica antropomórfica industrial. Es decir, había gente que tenía BB, tenía FANUC y estaban trabajando conjuntamente, ¿no? Pues eso mismo es una cosa que se está empujando mucho ahora en robótica móvil también. Incluso ya se empieza a ver bastante que la colaboración entre robótica móvil y robótica fija pues tiene que avanzar. O sea, tienes que, bueno, la solución que tenéis vosotros ahí, pues imagínate que tuvieras 3 marcas o 4 marcas diferentes, pues, pero tiene que seguir avanzando. Porque eso, lo que decíamos antes, las soluciones de nicho van en paralelo a las soluciones estándar y se tocan. No son... Perfecto, muchas gracias. Yo pensé que ibas a decir algo de la robótica móvil española, tío. A ver, en este caso lo que estamos diciendo aquí es que esta robótica de nicho, de vehículos que vienen a competir con algo más estándar, con algo, digamos, incluso más económico, pues aquí nos estamos diferenciando desde el punto de vista del valor, no de coste. Exactamente. Y yo creo que eso es una parte muy Ahí importante está. a remarcar. Eso es. Bueno, yo no sé si conocéis ¿habéis visto el proyecto que se ha hecho en el Bernabéu, en que se esconde el césped? Bueno, seguro que muchos lo habéis visto. Bueno, pues ahí hay robótica móvil española, pero es que la única empresa a nivel mundial que era capaz de hacer ese proyecto estaba en España. O sea, si no, no lo habrían podido hacer. Si no, ese proyecto no existiría. Y estamos hablando de mover 1.500 toneladas. Eso es robótica móvil made in Spain. Totalmente a medida para un caso particular. Y eso o se hace en España o no se hace en ninguna parte del mundo. Lo mismo que lo del cohete Ariane por 1,5 kilómetros de longitud de transporte, ¿no? En cualquier caso, también insistir y que quede muy claro que aquí estamos hablando de soluciones, no estamos hablando de un vehículo o de que coges el vehículo y lo pones ahí, no, estamos hablando de soluciones completas. Y ahí, digamos que el rol que juegan los integradores como es Keyland es insustituible y aporta mucho más valor que cualquier otra cosa. El entender cuál es el proceso del cliente y eso automatizarlo, ahí está realmente la potencia. Muchas gracias, Javier. A ti. Vosotros.